dando una reflexión final sobre lo que vamos a presentar. 1 de agosto del año 2004. Una mañana de domingo cualquiera, una mañana en la que no solo el barrio Trinidad, sino los alrededores se autoconvocaba a uno de los pocos centros comerciales en la zona. Hablamos del supermercado Icuá Bolaños. El 1 de agosto del año 2004, a las 11 y... Y realmente creo que fueron las 11:20. 11:20 aproximadamente. 11:20 de la mañana. Se desataba el caos. Y se empezaba a escribir una de las páginas más negras en la historia del Paraguay. El mayor número de muertos en tiempos de paz. Es importante recuperar este relato y transmitirlo. La crónica del incendio del supermercado Icuá Bolaños en la voz de los protagonistas. Este es un material que recuperamos de nuestros archivos y se los presentamos a continuación de la siguiente manera. Después de eso, a las 11:20 y 25, escuchamos una explosión y era toda la caja, como 10 personas estaban en la caja, toda, casi, había 14 cajas y lleno, ¿verdad? Así. Y en eso escuchamos un ruido. Y después, justo yo le estaba cobrando a una mi clienta que me conoce y me hablaba y me dice, y miramos así y en eso vimos el fuego que sale así en una ve así, viniendo. Y me dice mi cliente, corre mi hija, me dice. ¿De dónde fuego. sale el fuego? Y de la cocina, de la puerta de la cocina, donde da el supermercado por la cocina, allá en... De la cocina estamos hablando del patio de comida. Al patio de comida, sí. Y de ahí sale el fuego y me dice mi clienta, corre mi hija, me dice. Vamos, me dice. Y corrimos, pero en un segundo se apagó todas las luces, agarró todo el humo, en un segundo, cuando corrimos hasta la puerta del vidrio, pero con mucha gente así, y con la presión de la gente se rompió la puerta del vidrio y se cayó todo ahí, desastre. Y en eso yo me recosté así por la pared ahí, porque no... Sentía mucho calor y la gente te apretaba, te quería echar, te agarraba y lloraba, gritaban las cosas que explotaban y venía el fuego, se veía el fuego por el cielo raso, increíble. Y el ruido era impresionante y el llanto impresionante y en todo momento traté de no desmayarme, de no quedarme debajo de la gente, porque no sé, si yo me quedaba ahí, me quedaba. Y traté de levantarme y buscar la salida porque yo sabía la salida, sabía bien hacia dónde tenía que ir para salir. ¿Cuál de las salidas buscaste, Miriam? Bueno, la salida de la rampa. En aquel lugar yo pasé este lado, entré de contramano acá, como para a lo mejor atropellar esta puerta, pero es imposible, no voy a romper toda la cabina del camión, sí, todo completo. Entonces nos quedamos ahí. Vimos el panorama, las puertas estaban todas cerradas. Llegamos ahí, yo estaciono ahí, recorro, no había forma de entrar. Pico. ¿Vos llegaste a esta puerta Sí, en particular, vos llegaste? Este estaba todo cerrado. Esta puerta... Esta puerta que es la que da a Artigas, sí, estaba cerrada. Sí, totalmente. Era un humo negro tan espeso que vos más o menos podías palpar. Era imposible aguantar sin una máscara. Entonces nos fuimos más a aquellos lados. Bajamos una escalera. Pusimos allá y con pico rompimos
la pared de vidrio que estaba en la alhambra. Por ahí salvamos muchas víctimas. Bajé de la rampa, entre la gente así le pisaba, lleno de gente, alguno me agarraba de la pierna, te daba así unas cosas y todo caído la gente. Llego en la rampa, era millones de gente ahí así pilonado, la reja está, el portón grande estaba cerrada. Ahí hay una rampa que siempre estuvo ahí, que dijeron que estaba abierto y no estaba abierto porque yo tengo una foto del diario y yo le dije a mi gente, yo estuve aquí, trato de levantarme otra vez y buscar otra vez la salida y parecía que vi una luz que me decía por acá vení, me decía. Había sido la gente de afuera, estaban haciendo el boquete. Por favor, capitán. Ahí está uno de cargo. ¡Que corten acá el golpe! ¡No golpeen más acá! De gente que todavía estaban con vida. Era una montaña. Y esto tenía, Era todo este era el pared de vidrio vidrio. grueso, No, hay un ladrillo de vidrio ladrillo de vidrio. que se usa mucho en construcción. Yo soy constructor, por eso te digo. Que estaba acá. Y eso rompimos nosotros con nuestro pico. Por ahí entramos. Acá. A través de la escalera. Y por acá sacamos muchas víctimas que estaban todavía con vida. Veo gente rompiendo, veo los vendedores ambulantes rompiendo con su caja de golosinas el vidrio. ¿Vos llegás el ladrillo 11 lateral, y? a 40 aproximadamente. 20 minutos después. 20 minutos después. Los taxistas con su llave cruz y con todo lo que tenían tratando de romper los ladrillos gruesos que están a los costados, ladrillos de protección, que son ladrillos de vidrio. Gente tratando de abrir las puertas en ese costado. Los bomberos me dicen a mí que habían cerrado las puertas y que ellos escucharon, algunos que estaban presentes acá escucharon unos gritos por unos cuantos minutos aproximadamente después de la explosión, 3 a 4 a 5 minutos quizás gritos y que después vino un silencio absoluto. Con el correr de las horas, la situación empeoraba. A través de los ojos de estos 3 señores y de otros tantos que estuvieron trabajando en aquella oportunidad, usted señora, usted señor, tuvieron la oportunidad de tener en sus manos la tapa y las hojas de los diarios del día siguiente y las imágenes de lo que fue esa tragedia. Y vinimos a toda máquina. Cuando estábamos por aquí, ya se va en una camioneta lleno de negros, de azul. Y después mío acá, el humo negro. Ahí tu chachi, manchón grande. Y después ya se iba más ambulancia, ya se iba toda la gente. Ustedes venían por Artigas. Por aquí, nosotros veníamos así en contra de lo que se iban. Y o sea que allá nos apuramos. Y allá nos atajaron toda la policía. Yo me bajé y corrí. Y vine le encuentro a un bombero, le digo, pate, joven, ¿qué? Ahí hay una carpa ahí adelante. Y me levanta así lleno de gente. Todo cuerpo. Y ahí comencé a tirar, a sacar. No sabía qué sacar, que venía así. Yo llegué a sacar la foto que Sebastián sacó también. Pero yo, viste que todo con el apuro, así no dimensioné eso. Y después ella era exacto, vale. Para mí, aquel rincón me resulta muy pesado ver. ¿Cuál? Aquel rincón, Vamos. aquel rincón. ¿Por qué te resulta pesado, Sebastián? Más o menos a las 6:30 de la tarde, me escabullí de la policía y de la fiscalía y entré dentro del edificio. Porque a esa hora ya no se podía entrar. Ya, o sea que desde muy temprano ellos ya no permitían entrar a nadie. Y entro yo ahí y empiezo a sacarle fotos a los bomberos que estaban trabajando. Sí. Y me subo sobre
algo alto en ese momento y eran chapas del techo que el estaban, techo que se que dio. el techo que se dio, que estaban todos, que estaban amontonados, doblados, y me subo encima de eso y le saco a los bomberos de las fotografías ahí y me dice uno de ellos, bájate de ahí. Molesto le dije, no, me dijo, vamos a trabajar ahí. Y me bajo del lugar alto y retrocedo. Y empiezan ellos a levantar los techos de zinc doblados, todo arrugado. Y debajo de ese había como 30 cadáveres, uno encima de otro, enlazados así, otro. Mejor ya pegado por el calor. Y ahí me quebré. Hasta ahí fue ese día. Hasta ahí llegó. Eso fue mi límite como ser humano. Llego aquí al Tropic Club que está acá enfrente, formo la fila con el guardapolvo blanco, se me acerca el tío de mi hijo, me pregunta si este no era el celular de él y de mi hijo. Y le digo, no sé por qué, y no, porque hay un cuerpo allí muy parecido al de él, un celular en esa época muy usado, es decir, en el sentido de que todo el mundo los tenía, entonces obviamente tenía la esperanza que, no sé, al prender sale el nombre de él, Eric. Entonces ahí ya comenzamos a aspirar lo peor. De ingreso al Tropi, el primer cuerpo era el de él, en una fila de más o menos 100 cuerpos. Y era impresionante cuando los bomberos ya le sacaban a la gente en la camilla. Eso fue uno, porque ya yo miraba y ya no se le distinguía a la persona, negro, parecía carbón, era irreconocible. Pero salía gente con vida todavía. Y alguna gente sí con vida, o sea, que gritando ese ay, ay, así todo, que ya sería Quemado. su último suspiro, vamos a decir, ¿verdad? Entonces le digo yo, ¿en qué te voy a ayudar? Porque me quedé helado, ¿verdad? Y me dice, andate hacia atrás, déjame a mí acá, pero temblando el compañero, así, le choqueaba Le superó. le superaba. Entonces yo agarro, voy allá, y cuando voy a la parte de atrás, que había también un estacionamiento, pero con una muralla de ponerle 3 metros por ahí, los bomberos rompiendo, y al romper, ni bien ellos rompieron todo, hicieron un huraco así. Es lo que más a mí me golpeó fue cuando habrán salido como 4 criaturas por ahí. Esta es sobre la calle Artigas. Artigas. Yo estaba en la vereda del Tropic Club. Estaba haciendo una vista y en eso veo que un policía sale con un bulto, muy cerca de su boca y estiró mucho la pierna porque hay un desnivel de medio metro más o menos entre el edificio del Licuadolaño y la vereda. Y salió corriendo. Y yo le crucé al otro lado y corrí frente a él, yo corriendo para atrás y él hacia adelante. Me habré ido 2 pasos, 3 pasos frente a él. 3 fotografías saqué. Y ahí le seguí al policía. Esta es la tercera. Esta es la tercera. La primera vez que se quemaba el supermercado. Era la tercera vez. Era la tercera. Era la tercera vez. Ese mismo supermercado. Ese mismo supermercado. ¿Qué pasó en las Y, ocasiones? y los fuegos que empezaron fueron en el patio de comida, el mismo de siempre. Bueno, te cuento más. Cuando empezó el supermercado, cuando se inauguró, después de unos días, más o menos un mes, casi un mes, el cielo raso del patio de comida se vino todo abajo. Menos mal que no había nadie en ese momento. Se vino todo abajo, se cayó todo. Bueno, después hubo un accidente que la electricista se electrocutó en la cocina, ahí mismo. Bueno, después ese fue, y después un día se estaba quemando ya otra vez nuevamente en la parrilla empieza el fuego. Y se estaba quemando y ellos nomás solucionaron, la gente de mantenimiento solucionaron algo. La otra cara de esta historia encuentra como protagonistas a los Paiva,
Juan Pío y su hijo Víctor Daniel. A mí siempre me pareció como si fuera una pesadilla, que un día te despertás, te vas a estar trabajando todo bien y de repente sucedió todo lo que sucedió. ¿No ordenaste el cierre de las puertas? Absolutamente. ¿Y de dónde crees que sale esta versión del cierre de las puertas? ¿O quién crees que pudo haber dado esa orden de cierre de puertas? Y no, como te digo, el jefe de seguridad y el gerente que estaba en ese momento fallecieron ahí. Y eso te da la magnitud de la proporción de lo que fue. Fue una situación incalculable, que hubo negligencia. Hubo negligencia en el sentido que no se puso los extractores aerólicos, había extractores horizontales y según las pericias, como dijeron, por la grasa que había en la chimenea sucedió fue el inicio del incendio, pero como te digo, había gente que supuestamente hacía todo ese mantenimiento. Pero la tarea nuestra fue la de determinar origen y causa del fuego. Para los efectos investigativos, el fuego se originó en la chimenea. Esa chapa que se ve ahí, un resto de la chimenea, chocaba por la cabreada del techo, por la viga. Sí. Y entonces hicieron una desviación del L y volvió a subir. En ese lugar de la desviación del L es donde se forma, donde se acumula la grasa, que por efecto del fuego que nosotros estimamos se incendió, se prendió aproximadamente 9 y media de la mañana. Ese carbón, esa grasa acumulada en la parrilla se prendió. Había ya un daño seguramente en las bandas de metal de la chimenea que produjeron el desprendimiento de la misma. Entonces el calor y los gases, productos del fuego de la grasa acumulada en la chimenea, se extendió dentro del techo. Este techo no tenía extracción eólica, no tenía los extractores de aire. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener los extractores de aire, todo ese gas se acumula dentro del cielo raso. El cielo raso tenía un poliuretano expandido que se usa como aislante térmico, y por la mucha temperatura y permanente, casi hora y media o más de recibir fuego de la chimenea a través del carbón, entonces las capas de gases formadas en el cielo raso se empiezan a incendiar. Entre el tinglado y el cielo raso. Entre el tinglado y cielo raso. Entonces acá, como no había ningún escape, no había ningún extractor eólico, solamente había chimenea de la parrilla y las chimeneas que correspondían al sector de pollería o de panadería, creo que. Como extracción eólica, extracción de aire no había ninguna. Entonces se genera un fenómeno físico que se llama flashover, que su traducción al español literalmente sería explosión súbita generalizada, que se da cuando todas esas capas de gases formados a una temperatura de aproximadamente 700 grados se prenden de golpe. Tras la tragedia, las miradas acusadoras no solo se posaron sobre los Paiva, sino también sobre las autoridades municipales. Y no pudimos evitar eso, ¿verdad? Explicar por qué no estuve en Asunción ese día, esas primeras 12 horas. Cometí un acierto y un error. El acierto fue decirle a mis colaboradores, hay que ayudar a las víctimas y sus familiares. Destiné todos los recursos que tenía el municipio, se fondeó Comueda, Comité Municipal de Emergencia, se montó un equipo de profesionales, médicos, psicólogos para apoyar, se instaló el tema del kit alimentario cada 15 días, los kits escolares, obviamente todo lo que tenía que ver con el tema de los espacios en los cementerios del sur, del este, de la Recoleta, el tema de la implementación de cajones que se acabaron. Se hizo todo el esfuerzo humano y económico posible dentro de las limitaciones de la Intendencia. Y algo que es muy doloroso y muy importante es ¿por qué yo no estaba en Asunción? ¿Por qué no estaba en Asunción? Bueno, yo estaba en Buenos Aires, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo en Buenos Aires, Luis? Yo tuve una situación familiar que a lo mejor la gente no conoce. 2 meses antes
mi cuñado, mi ahijado, que era chiquito cuando yo me casé, que dormía en la cama grande en el medio, ¿verdad? En quinto curso de la facultad tuvo un accidente de tránsito muy desgraciado, una desgracia, y quedó en silla de ruedas. Entonces su familia lo mandó a Buenos Aires, a la misma clínica donde estuvo Cabaña, en Fleni, Buenos Aires, a hacer rehabilitación. Como mis suegros tenían edad y tenían que quedarse acá a cuidar la familia, viajó con ella mi esposa, que es también su madrina. Claro. Y era su protegido, es nuestro protegido, era como un hijo más. Y ella se fue detrás del hermano y yo me quedé acá como intendente, como padre y como profesor de geografía con mi hijo chiquito cubriendo el frente, pues si ella me había apoyado tantas veces como yo no lo iba a apoyar, ¿verdad? La tarde previa, para que vean lo que son las fatalidades, yo estaba inaugurando unas obras en el Jardín Botánico y llamo por teléfono a Buenos Aires a ver cómo estaba. Y me dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? Y Alejandro ya puede volver dentro de 20 días, ya le enseñaron a moverse solo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mala? Y quiere que me quede con él hasta el final. Pero yo ya la noté con un desgaste muy duro, ¿verdad? Entonces se me ocurrió, sábado a la tarde, sin valija, irme desde el Botánico al aeropuerto. Compré un pasaje y me fui a Buenos Aires. Entonces tomo un avión de Tami y me voy a Buenos Aires con pasaje 24 horas. Yo volvía el domingo a las 12 de la noche para estar a las 7 de la mañana en mi oficina el lunes. No había forma de avisar a la Junta Municipal, era un sábado de tarde, ¿verdad? Yo llego a las 12 de la noche a Asunción y ahí reúno el gabinete en la Salón VIP del aeropuerto. Y ahí me cuentan todo lo que habían vivido en 12 horas. Según datos oficiales, en el incendio fallecieron más de 400 personas, además de un número casi similar de heridos, muchos en estado grave, otros más leves. Todos ellos escribieron y siguen escribiendo día a día su historia, historias que encuentran a su paso verdaderos testimonios de fe y esperanza. Creemos de que la vida sin un propósito, sin un objetivo determinado, no sé si se puede llamar vida. Nosotros somos cristianos, católicos, practicantes, y dentro de esa fe, nosotros, la familia es fundamental para nosotros. Y si bien es cierto, hemos conformado una familia real, con hijos de engendro, que nos han escamoteado en un genocidio, nosotros, aferrados a la fe y siempre unidos a Dios, hemos tomado la determinación de conformar una nueva familia con hijos de corazón. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Este material tiene como protagonistas a quienes aquel 1 de agosto, desde las 11:20, empezaron a cambiar sus vidas y las vidas de quienes los rodean. Como protagonistas centrales, un intendente que no estuvo en ese momento, un Víctor Daniel Paiva a quien acusaron de dar la orden de cerrar las puertas, víctimas, bomberos, rescatistas. Y una historia que cierra con la ilusión de seguir adelante, que encuentra a Felipe Palacios y a su esposa, que ese domingo tomaron la decisión de ir al súper para hacer unas compras y perdieron a sus 2 hijos y perdieron gran parte de la vida en ese supermercado. Luego de varias cirugías, luego de tratamientos, de empeñarlo y venderlo todo.
Felipe y su esposa lograron sobrevivir. Y después de eso, rehacer su vida, adoptando a 2 pequeños que hoy en día realimentan esas ganas de vivir. Son testimonios que no los debemos ocultar. Son testimonios que tenemos que escuchar. Debemos aprender la lección. Y no se tiene que volver a repetir una historia en la que tenemos que llorar 100, 200, 300, 1000 o una vida. Debemos aprender la lección. Usted, yo, el bombero voluntario, el intendente de Asunción, empresarios, sociedad en general. Antes de despedirnos, creo que Rubén y Ricardo, pero Rubén, uno de los protagonistas centrales de esa fecha que yo creo que nadie va a olvidar. En el caso de Rubén y en mi caso nos tocó vivir de una manera terrible. En mi caso nosotros estuvimos con la gente de la radio y del canal 4 días sin dormir y con un trabajo de corrido, viendo algo que nunca en la historia nos imaginamos que íbamos a ver. Particularmente nunca me imaginé ver la muerte tan cerca, nunca. Y esa experiencia, espero que no se vuelva a repetir, me marcó de por vida. Y calculo que a Rubén, una persona que si yo tuve la muerte a 1 metro de distancia, vos la tuviste a centímetros. Me tocó vivir esa tragedia. Me tocó vivir cubriendo esa tragedia y me tocó porque, y vos sabés, Rubén, por la amistad de años que tengo contigo, yo estuve con mi familia 1 hora antes en el supermercado. Y a partir de ahí uno empieza a pensar y empieza a sacar conclusiones. Y ve las realidades de distintas maneras. Y tantos años después, 13 años después, y creo que hasta ahora no había hecho esto, no me queda más que decirte gracias por ese En nombre gran trabajo. de los bomberos, ¿verdad? Que justamente, no solamente los bomberos, pero hay que reconocer que ese día los principales fueron las personas ahí de la estación de servicio, los taxistas, los vendedores, que fueron los primeros que ayudaron, como todas las personas. Nuestro trabajo ha sido siempre el de servir como lo hacemos hasta ahora, ¿verdad? Por supuesto, y más que nada como lección de vida, el recordar el dicho, a veces no me olvido bien, o no me acuerdo, perdón, de cómo se dice, pero los pueblos que olvidan su historia están obligados a repetirla. Entonces, nosotros no debemos llegar, pero en la semana pasada, el tema del Bañado Sur, después apenas atajado el incendio o atajado en su oportunidad el Añareta y en el mercado, eso pues son los tics que nos están diciendo, es el ángel de la guarda que le está diciendo a la sociedad toda, mire, atiendan, aquí va a pasar algo. Y si no somos precavidos, inteligentes y responsables en tomar medidas de seguridad, lastimosamente, quizás Dios quiera que no, volver a repetir desgracias como esta. Desde aquí, al cumplirse este próximo lunes o martes, martes 1 de agosto, 13 años ya de aquella tragedia del supermercado de Bolaños, nuestras condolencias para quienes perdieron a sus familiares. Y como lo decía la Negra Sosa al terminar este material, para quienes lograron salir con vida y tuvieron la oportunidad de volver a nacer, a celebrar la vida, que bien vale la pena.